Es posible que la misma fe que nos guía, esa brújula espiritual que muchos en México honran en sus altares y tradiciones, nos empuje a confrontar una pregunta tan incómoda que Carl Jung, uno de los gigantes de la psique, la llevó consigo hasta el lecho de muerte. ¿Cómo conciliar un Dios de amor absoluto con la innegable y a veces brutal presencia del mal en el mundo, en nuestras vidas, en nuestras propias sombras? Durante mi carrera como guionista y cineasta, he tenido el privilegio de desentrañar miles de historias, desde documentales históricos hasta ensayos profundos sobre la condición humana. Y pocas veces que he encontrado un dilema tan universal, tan profundamente arraigado en la experiencia de cada persona, como el que atormentó a Jung. Un dilema que, les aseguro, tiene el poder de iluminar su propio camino. Hoy, en las revelaciones de Carl Jung, no solo exploraremos la raíz de esa angustia teológica, sino que la desglosaremos en tres ideas esenciales, como los pilares de un antiguo templo que debemos comprender para apreciar su verdadero diseño. Y al final de este recorrido, les prometo que su perspectiva sobre la fe, la psicología y la naturaleza del bien y el mal se reordenará de una forma sorprendente, ofreciéndoles una claridad que pocos alcanzan. Si están listos para este viaje de descubrimiento, les invito a suscribirse al canal y dejar un me gusta. Esto nos ayuda a seguir trayendo estas profundas reflexiones a más personas. El primer pilar que debemos entender es que el problema de Jung no era una crisis de fe en el sentido tradicional, sino una confrontación con la totalidad de la realidad psicológica y espiritual, una que exigía integrar lo oscuro junto a lo luminoso. Pero, ¿qué significa esto realmente para nosotros aquí y ahora? Piensen en la fe no como un mapa rígido que nos dicta cada paso con precisión milimétrica, sino más bien como un telescopio potente que nos permite observar constelaciones lejanas, nebulosas de luz y sombra que antes eran invisibles. El mapa nos da seguridad, sí, nos dice dónde estamos y a dónde ir en un terreno conocido, pero el telescopio nos expande la visión, nos muestra un universo mucho más complejo y vasto de lo que imaginábamos, lleno de misterios y dualidades. La psicología junguiana, en este sentido, es la poesía que nos ayuda a nombrar la experiencia de esa visión, a darle forma a lo inefable que el telescopio nos revela. Es el lenguaje para describir las estrellas que antes solo sentíamos. En México, desde los murales prehispánicos hasta las procesiones de Semana Santa, siempre hemos tenido una profunda conciencia de la dualidad, la vida y la muerte, el sol y la luna, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, lo sagrado y lo profano, coexistían en una compleja armonía. Nuestras culturas ancestrales no evitaban la sombra, la integraban en sus cosmogonías, reconociendo su poder y su lugar. Pero la modernidad, y a veces ciertas interpretaciones religiosas, nos han enseñado a separar drásticamente, a rechazar lo que no encaja en una imagen de perfección divina o de un bien absoluto. Cuando vemos la injusticia, la violencia endémica, el sufrimiento inexplicable en nuestras propias comunidades, en las noticias diarias, ¿cómo lo reconciliamos con la idea de un Dios todopoderoso y benevolente que solo es luz? No es solo una pregunta teórica de filósofos, es el dolor palpable de la gente, una herida abierta en el alma colectiva. Esto significa que nuestra búsqueda de sentido y nuestra relación con lo trascendente no puede limitarse a lo que es cómodo o a lo que nos han dicho que debería ser sin cuestionamientos. Requiere una honestidad brutal para mirar de frente la realidad, incluyendo sus aspectos más perturbadores y contradictorios. Ignorar el mal, racionalizarlo con argumentos superficiales o pretender que no existe en el ámbito divino, no lo hace desaparecer. Solo lo empuja a las profundidades de nuestra psique o de nuestra sociedad, donde puede operar sin ser reconocido ni enfrentado. La fe que Jung buscaba, y la que hoy muchos anhelamos, era una fe lo suficientemente robusta como para abrazar la totalidad de la existencia, no solo sus partes agradables o convenientes. Una fe que no se rompe al confrontar el abismo. El dilema no era si Dios existía, sino cómo concebir a un Dios que abarcara tanto la luz como la sombra, sin disminuir su amor ni su poder. Una paradoja que parece irresoluble a primera vista. Pero hay un detalle crucial que casi nadie percibe en esta ecuación, una pieza faltante que cambia todo a continuación, una que Carl Jung descubrió en los rincones más profundos y olvidados de la psique humana. Ese detalle crucial, esa pieza faltante que Jung desenterró de las profundidades de la psique humana, no era otra que la sombra. No me refiero a la oscuridad metafórica,
sino a esa parte de nosotros mismos que hemos reprimido, negado o que la sociedad ha considerado inaceptable. Para Jung, la sombra no es una ausencia de luz, sino una fuerza activa, un componente vital, aunque incómodo, de nuestra totalidad psicológica. ¿Y si esta misma lógica se aplicara a nuestra comprensión de lo divino, a ese Dios que tanto buscamos entender? Imaginen la luz. Durante siglos los científicos debatieron con pasión. ¿Es una onda que se propaga por el espacio o un flujo de partículas discretas? La respuesta, asombrosamente, es que es ambas cosas. No es una o la otra, es onda y partícula, dos aspectos complementarios de una misma realidad que solo se revelan plenamente según cómo la observes. Intentar forzarla a ser solo uno de esos estados es limitar su verdadera y compleja naturaleza. La sombra en la psique funciona de manera similar. No es la antítesis del ego o del espíritu, sino su contraparte necesaria, su complemento para la integridad. Aquí en México tenemos una sabiduría ancestral que, a su manera, siempre ha abrazado esta dualidad. Piensen en el Templo Mayor, en el corazón de la Ciudad de México. Debajo de la imponente catedral metropolitana se revelan las capas netirámides aztecas, con sus altares a Tlaloc y Huitzilopochtli, deidades que representaban tanto la fertilidad que trae vida como la guerra y el sacrificio que traen muerte. No es que una cultura haya reemplazado por completo a la otra, es que la historia, la identidad, se construyen en capas, con sus deidades, sus rituales, sus sombras y sus luces, para entender la riqueza de lo que somos como pueblo. No podemos ignorar las ofrendas enterradas bajo la superficie o las ceremonias que se realizaban en esos mismos suelos sagrados. Esas capas, a menudo oscuras o violentas en su contexto original, son tan parte de nuestra herencia como el fervor cristiano que las cubrió. Negar una es negar una parte intrínseca de nuestra propia esencia y de nuestra historia. Esto significa que nuestra búsqueda de sentido, nuestra relación con lo trascendente, no puede limitarse a lo que es cómodo o a lo que nos han dicho que debería ser sin cuestionamientos. Requiere una honestidad brutal para mirar de frente la realidad, incluyendo sus aspectos más perturbadores y contradictorios, ignorar la sombra personal o colectiva, racionalizarla con argumentos superficiales o pretender que no existe en el ámbito divino, no la hace desaparecer, solo la empuja a las profundidades de nuestra psique o de nuestra sociedad, donde puede operar sin ser reconocida ni enfrentada, generando neurosis individuales o conflictos sociales. La fe que Jung buscaba, y la que hoy muchos anhelamos, era una fe lo suficientemente robusta como para abrazar la totalidad de la existencia, no solo sus partes agradables o convenientes. Una fe que no se rompe al confrontar el abismo, sino que se fortalece en esa confrontación. Así, el detalle crucial es que la sombra no es el enemigo a erradicar, sino una parte de nosotros y del cosmos que exige ser reconocida, incluso cuando nos incomoda profundamente. Pero, ¿qué sucede cuando esta sombra, que tanto nos asusta en lo personal, se proyecta sobre nuestra imagen de lo sagrado? ¿Es el mal, tal como lo experimentamos, una creación divina o una aberración humana? Si crees que el mal es una fuerza independiente que desafía a lo divino, o por el contrario, que es una expresión necesaria de la totalidad divina, déjame un comentario con tu perspectiva. Ahora pensemos en el tercer pilar, ese que nos lleva a la audaz propuesta de Jung sobre cómo la psique humana, lejos de ser un mero reflejo pasivo, participa activamente en la configuración de nuestra experiencia de lo divino. Porque no es solo lo que creemos de Dios, sino cómo nuestra propia estructura interna lo procesa y lo moldea, lo que realmente define nuestra fe. Hay una profunda interconexión aquí que la mayoría pasa por alto. Ahora, pensemos en el tercer pilar, ese que nos lleva a la audaz propuesta de Jung sobre cómo la psique humana, lejos de ser un mero reflejo pasivo, participa activamente en la configuración de nuestra experiencia de lo divino. Porque no es solo lo que creemos de Dios, sino cómo nuestra propia estructura interna lo procesa y lo moldea, lo que realmente define nuestra fe. Hay una profunda interconexión aquí que la mayoría pasa por alto. Imagina por un momento una brújula. Su aguja apunta siempre al norte magnético, una dirección universal e inmutable, al menos en teoría. Ese norte, para nuestro propósito, representa la verdad divina, la realidad trascendente que buscamos. Pero ahora, piensa en los campos magnéticos locales que pueden distorsionar esa lectura.
una veta de mineral bajo tierra, un objeto metálico cercano, la propia composición del terreno. La aguja sigue apuntando sí, pero la dirección que nos muestra no es el norte puro, sino el norte interpretado y ligeramente desviado por las fuerzas que operan en su entorno inmediato. Nuestra psique funciona de manera similar. La verdad divina puede ser una constante, un norte objetivo, pero nuestra mente, con sus arquetipos, sus traumas, sus deseos y su historia cultural, actúa como ese campo magnético local, coloreando y dando forma a cómo experimentamos y entendemos esa verdad. La fe no es solo recibir, es interpretar, un acto co-creativo. Aquí en México, este fenómeno se vive de una forma particularmente palpable. Piensen en la Virgen de Guadalupe. Para millones, ella es la Madre de Dios, una manifestación divina de amor y consuelo. Pero su aparición en el Tepeyac, su piel morena, su manto estrellado, los símbolos en su vestido que los nativos podían reconocer como propios, todo esto no fue una imposición desde fuera, sino una resonancia profunda con una psique colectiva ya preparada. Antes de la Virgen estaba Tonantzin, la Madre Tierra, la deidad femenina. La psique mexicana no solo aceptó a la Guadalupe, la integró, la reinterpretó a través de sus propios lentes culturales y psicológicos, dándole una forma que le permitía ser experimentada como algo profundamente personal y auténtico. No es que la divinidad cambie, sino que nuestra forma de percibirla y relacionarnos con ella se moldea a través de los arquetipos y las necesidades de nuestra alma. Es la verdad eterna filtrada por el alma humana, manifestándose de una manera que puede ser comprendida y amada. La implicación de esto es inmensa. Significa que nuestra fe, nuestra espiritualidad, no es una mera adhesión a dogmas externos, sino un proceso dinámico y profundamente personal. Comprender cómo nuestra psique moldea nuestra imagen de lo divino nos permite una mayor autenticidad y responsabilidad en nuestra vida espiritual. Nos invita a un examen honesto de nuestros propios sesgos, de nuestras heridas no resueltas, de nuestras proyecciones inconscientes, que pueden estar distorsionando nuestra lectura del norte divino. Una fe consciente no rehúye esta autoexploración. La abraza, sabiendo que al purificar el lente de nuestra percepción, podemos acercarnos a una experiencia más íntegra y menos contaminada de lo sagrado. Así, el tercer pilar nos revela que no somos meros espectadores de lo divino, sino participantes activos en la creación de nuestra experiencia de Dios. La psique no solo recibe, interpreta, moldea y en cierto sentido co-crea nuestra realidad espiritual. Es una idea que empodera, pero que también nos carga con una responsabilidad profunda. Pero si nuestra psique tiene este poder tan fundamental, ¿qué sucede cuando esa misma psique se enfrenta a la incomprensible realidad del mal? ¿Cómo puede nuestra estructura interna procesar un Dios que permite el sufrimiento, o incluso, como Jung llegó a considerar, un Dios con una sombra propia? Si esto te ha dado una nueva luz sobre tu propia experiencia de fe, deja un me gusta ahora. Nos impulsa a seguir explorando estos temas esenciales. Este es el punto donde la reflexión de Jung se vuelve verdaderamente audaz y para muchos incómoda, porque si Dios es la totalidad, el unus mundus del que todo emerge, entonces la sombra no puede ser algo externo a él. El mal, en su forma más cruda y existencial, no sería una fuerza ajena que lucha contra Dios, sino una parte intrínseca de su propia naturaleza, o al menos de la totalidad que él representa. Esta no es una idea para tomar a la ligera. Es una que sacude los cimientos de muchas teologías tradicionales. No se trata de decir que Dios es malo en el sentido humano, sino de reconocer que la plenitud de lo divino debe abarcar todos los opuestos, incluyendo aquellos que nos horrorizan. Pensemos en la obra de Shakespeare, específicamente en Hamlet. El drama no reside solo en el héroe trágico o en la virtud de Ofelia, sino en la interacción brutal de la ambición, la traición, el asesinato, la locura. Si elimináramos el mal, la sombra, la oscuridad de los personajes, la obra perdería su profundidad, su resonancia, su capacidad de reflejar la complejidad de la experiencia humana. No tendríamos una obra maestra, sino un cuento de hadas simplista y superficial. De manera similar, para Jung, la divinidad, si es verdaderamente omniabarcante,
no puede ser un personaje unidimensional, un bien puro e inmaculado que ignora la otra mitad de la existencia. La tensión entre el bien y el mal, la luz y la sombra, es lo que da profundidad y dinámica a la narrativa cósmica, y por ende, a nuestra propia búsqueda de sentido. En la rica tradición narrativa de México, desde el Popol Vuh hasta las leyendas coloniales, las deidades y los héroes a menudo tienen sus aspectos luminosos y sus facetas oscuras. Quetzalcóatl, el dios creador y civilizador, tiene su contraparte en Tezcatlipoca, el dios de la noche, de la discordia y del destino. No son simplemente bueno y malo en una lucha maniquea. Son fuerzas complementarias que dan forma al cosmos y a la experiencia humana. La sabiduría ancestral reconocía que la vida en su totalidad incluye la destrucción tanto como la creación, la enfermedad tanto como la salud, la muerte tanto como el nacimiento. Ignorar una de estas polaridades es ignorar la vida misma. Esta integración de los opuestos en lo divino era una constante en muchas culturas prehispánicas, una forma de entender la complejidad del universo sin caer en simplificaciones moralistas. La implicación de ver a Dios como una totalidad que incluye la sombra es que nos obliga a redefinir nuestra propia relación con el mal, tanto el que vemos en el mundo como el que reside en nosotros. Ya no podemos simplemente externalizarlo, atribuirlo solo a un diablo o a la imperfección humana sin más. Nos invita a una confrontación más profunda y menos cómoda con la realidad de los opuestos, y con la idea de que la madurez espiritual implica abrazar esta paradoja, no huir de ella. Es un llamado a una fe que no teme las preguntas difíciles, sino que se fortalece al enfrentarlas, reconociendo que la integridad, la verdadera totalidad, emerge de la integración de lo que es y de lo que parece ser lo contrario. Este es el núcleo del dilema teológico de Jung: cómo reconciliar a un Dios de amor con la realidad del mal, no como un fallo o una excepción, sino como una parte fundamental de la totalidad divina. Y si la divinidad abarca la sombra, ¿qué significa eso para nuestra búsqueda de la redención y el sentido? Aquí es donde la mente se abre a una posibilidad que pocos se atreven a contemplar, una que redefine por completo nuestra comprensión de la individuación y del propósito de la vida. Este es el punto donde la mente se abre a una posibilidad que pocos se atreven a contemplar, una que redefine por completo nuestra comprensión de la individuación y del propósito de la vida. Si la divinidad abarca la sombra, entonces el camino hacia la totalidad, el proceso que Jung llamó individuación, no puede ser un escape del oscuro, sino una integración consciente de ello, tanto en nosotros como en nuestra imagen de lo sagrado. Imaginemos nuestra psique, y por extensión, la historia de nuestra cultura, como un antiguo mural prehispánico. A primera vista, vemos formas y colores vibrantes, narrativas de héroes y dioses luminosos. Pero un arqueólogo paciente sabe que debajo de esas capas visibles hay otras, más antiguas, quizás descoloridas, figuras que fueron cubiertas o reinterpretadas. Cada una de esas capas, cada figura, cada sombra oculta, contribuye a una narrativa sagrada, una verdad compleja que solo se revela al observarla con la dedicación de quien busca entender la totalidad de su creación. No puedes ignorar la capa inferior porque te parezca menos bella o más cruda. Es parte esencial de la historia completa. Aquí en México, esta metáfora del mural cobra vida de muchas maneras. Piensen en cómo tras la conquista, las imágenes de deidades prehispánicas no desaparecieron del todo. A menudo se sincretizaron, se cubrieron o se transformaron en figuras cristianas, pero su esencia, su resonancia arquetípica, persistió. La figura de la Llorona, por ejemplo, no es solo un cuento de terror. Es la encarnación de un dolor ancestral, de una sombra colectiva sobre la maternidad, la pérdida y la violencia. No la negamos, la contamos, la sentimos, la integramos en nuestro folclore y de alguna manera en nuestra psique. Al reconocer a la Llorona, al darle un lugar en nuestra narrativa, no la glorificamos, pero tampoco la suprimimos, la confrontamos, y en esa confrontación encontramos una forma de procesar el dolor que representa. Es una parte, aunque oscura, de nuestro gran mural cultural. La implicación más profunda de esto es que la verdadera madurez espiritual y psicológica no radica en purificarnos de todo mal o de toda sombra, sino en la capacidad de integrar esos aspectos incómodos. Es reconocer que la luz más brillante a menudo se define por la profundidad de la sombra que proyecta.
Cuando negamos la sombra, la empujamos al inconsciente, donde se vuelve autónoma y puede manifestarse de formas destructivas, tanto en nuestra vida personal como en el tejido social. Jung nos enseñó que la individuación no es volverse perfecto, sino volverse completo, lo que implica abrazar nuestra propia complejidad, nuestras contradicciones y sí, nuestra oscuridad inherente. Una fe que solo permite la luz es una fe incompleta, frágil ante la inevitable aparición de la sombra. Así, el dilema teológico de Jung nos invita a ver el mal no solo como una fuerza externa a ser combatida, sino como una parte fundamental de la totalidad de la existencia y por ende de lo divino. Esta perspectiva nos fuerza a un proceso de individuación que exige una honestidad radical con nosotros mismos, con nuestras creencias y con el mundo. Nos confronta con la idea de que la madurez no es evitar la oscuridad, sino aprender a navegarla con conciencia. Pero ¿cómo puede esta integración de la sombra, esta confrontación con la totalidad, conducir a una genuina paz y claridad en lugar de sumirnos en el caos? Si esto te ha dado una nueva luz sobre tu propia experiencia de fe, deja un me gusta ahora. Nos impulsa a seguir explorando estos temas esenciales y a compartir estas revelaciones. El siguiente paso en este camino es comprender que la aceptación de la sombra divina no es una justificación del mal, sino una condición para la redención y la transformación. Es una distinción sutil, pero fundamental, que a menudo se malinterpreta, porque no se trata de abrazar la maldad, sino de reconocer su existencia como parte de la realidad para poder trascenderla de una forma genuina. Esta es la clave que desbloquea la promesa de confort espiritual que mencionamos al inicio. Pensemos en la luz, una vez más, como onda y partícula. Cuando la observamos como onda, vemos su fluidez, su propagación. Cuando la vemos como partícula, notamos su impacto, su energía concentrada. No podemos decir que una es mejor o más real que la otra. Ambas son descripciones válidas y necesarias de su naturaleza. De la misma forma, la vida está compuesta de opuestos que parecen contradictorios, pero que en realidad son complementarios. La alegría es más profunda cuando hemos conocido la tristeza. La paz es más valiosa cuando hemos enfrentado el conflicto. La sombra, en este sentido, no es solo la ausencia de luz, sino la condición para que la luz sea plenamente experimentada y comprendida. Es el telón de fondo sobre el cual el drama de la existencia se desenvuelve. En la vida cotidiana de México, vemos esto reflejado en el ciclo de la vida y la muerte, especialmente en festividades como el Día de Muertos. No es un día de tristeza y luto solamente, sino una celebración vibrante donde la muerte se acepta como parte intrínseca de la vida. Las calaveras de azúcar, los altares con ofrendas, la convivencia con el recuerdo de quienes ya no están, todo esto es una integración de la sombra de la mortalidad en la plenitud de la existencia. No negamos la muerte, la reconocemos, la honramos y al hacerlo, le quitamos parte de su aguijón, transformando el miedo en una forma de amor y conexión. La oscuridad de la muerte se convierte en el lienzo para la luz de la memoria y la celebración. La implicación es profunda. Al reconocer que la totalidad de lo divino incluye la sombra, nos liberamos de la necesidad de una perfección imposible, tanto en Dios como en nosotros mismos. Nos permite acercarnos a la vida con una mayor compasión y realismo. No se trata de eliminar el mal, lo cual es una tarea inalcanzable, sino de integrar su existencia en nuestra comprensión del cosmos, de nosotros mismos y de lo divino. Solo al confrontar la totalidad de la realidad, con sus luces y sus sombras, podemos aspirar a una redención que no sea una negación, sino una transformación. Es una fe que no se esconde de las verdades incómodas, sino que las abraza para encontrar un sentido más profundo y duradero. Esto nos lleva a la virada, al punto donde todo lo que hemos discutido se reordena bajo una nueva luz. La tensión que hemos explorado, esa que atormentó a Carl Jung hasta sus últimos días, no es un mero acertijo intelectual. Es la profunda incomodidad de un alma que se niega a simplificar lo sagrado, que se atreve a mirar de frente la paradoja central de la existencia. ¿Cómo puede un Dios de amor permitir la sombra, el sufrimiento, el mal? Durante siglos, la teología y la filosofía han intentado resolverlo con explicaciones externas, con la idea de que el mal es una ausencia, una prueba o la obra de una fuerza opuesta.
Pero Jung, con su visión penetrante de la psique, nos ofrece una síntesis inesperada, una que no elimina el misterio, sino que lo profundiza y a la vez lo hace habitable. La virada conceptual es esta: el dilema no reside en una contradicción insoluble en la naturaleza de Dios, sino en nuestra limitada capacidad humana para concebir la totalidad de lo divino. No es que Dios sea bueno contra malo, es que Dios es la totalidad que abarca ambos, y nuestro camino espiritual, nuestra individuación, consiste precisamente en aprender a relacionarnos con esa plenitud sin fragmentarla. Es como si el telescopio que mencionamos al inicio, ese que nos permite ver las constelaciones lejanas, nos hubiera mostrado nebulosas tan vastas y complejas que nuestra mente lineal no podía procesar. Ahora, la poesía de Jung nos da un nuevo lente para ver que esas luces y sombras son parte del mismo diseño cósmico. Piensen de nuevo en la dualidad onda-partícula de la luz. No es una o la otra, es una y la otra, dos manifestaciones de una misma esencia. De igual forma, el bien y el mal, la luz y la sombra, no son fuerzas opuestas que luchan por la supremacía en el campo de batalla de la divinidad, sino aspectos complementarios de la realidad última. La psique humana, con sus arquetipos, con su sombra, con su capacidad de proyectar y de integrar, no está distorsionando a Dios. Más bien, está interactuando con una divinidad que, para ser verdaderamente omniabarcante, debe incluir todos los opuestos. Nuestra brújula interna, que parecía desviada por campos magnéticos locales, en realidad nos estaba mostrando la complejidad del terreno, no una falla en el norte. Nos estaba enseñando que para encontrar el norte verdadero, debemos entender y calibrar la influencia de nuestro propio entorno psicológico. El mal, entonces, no es un error de diseño o una imperfección a erradicar de la ecuación divina, sino una condición intrínseca para la existencia de la totalidad, para la posibilidad de la conciencia y la libertad. Es la oscuridad en el mural prehispánico que permite que los colores de la luz resalten con mayor intensidad, que la narrativa completa tenga profundidad. Sin la sombra, la luz no tendría contraste, no tendría sentido. La redención, desde esta perspectiva, no es la eliminación de la sombra, sino su integración consciente, tanto en nuestra psique individual como en nuestra concepción de lo sagrado. Es una invitación a dejar de luchar contra una parte de la realidad y, en cambio, a comprender su función en el gran tapiz de la existencia. Lo que Jung nos revela es que el sufrimiento y el mal no son solo obstáculos, sino catalizadores esenciales para el desarrollo de la conciencia. Al confrontar la sombra, sea en nosotros mismos o en nuestra imagen de Dios, somos forzados a expandir nuestra comprensión, a crecer, a individuarnos. El dilema teológico de Jung no era un problema a resolver con una respuesta sencilla, sino un proceso de alquimia espiritual, donde los opuestos se unen para formar algo nuevo y más completo. Es la comprensión de que la fe auténtica no se encuentra en la negación de la oscuridad, sino en la valentía de mirarla de frente, de integrarla y de encontrar en esa integración una totalidad más rica y una paz más profunda. Esta visión reorganiza completamente nuestro cuadro mental. Nos libera de la culpa de sentirnos inadecuados por dudar o por ver las imperfecciones en el mundo. Nos invita a una espiritualidad más robusta, que no teme a la complejidad, que no necesita respuestas fáciles. Nos dice que la fe no es ciega, sino que es una forma de ver con los ojos abiertos, incluso en la penumbra. Es una fe que no se rompe ante el abismo, sino que lo atraviesa para encontrar un nuevo horizonte. Si esta síntesis te ha dado una nueva perspectiva sobre tu propio camino espiritual y te ha ayudado a conectar ideas que antes parecían dispersas, te invito a suscribirte a las revelaciones de Carl Jung y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones. Hemos recorrido un camino profundo, desde la pregunta inicial de Jung sobre cómo conciliar un Dios de amor con la innegable presencia del mal, hasta la audaz revelación de que la divinidad, en su plenitud, abarca la totalidad, incluyendo la sombra. Aprendimos que la psique no es un receptor pasivo, sino un participante activo en nuestra experiencia de lo sagrado, y que la individuación es un proceso de integrar los opuestos, no de eliminarlos. La paz y la claridad que buscamos no vienen de resolver el misterio, sino de habitarlo con conciencia y valentía. Así que,
¿Cómo aplicamos estas revelaciones a nuestra vida diaria? Primero, atrévete a la honestidad radical. Mira tu propia sombra, esas partes de ti que has negado o juzgado, y reconoce su existencia sin juzgarte. Segundo, expande tu visión de lo sagrado. Permite que tu fe sea un telescopio que te muestre un universo más complejo y vasto, en lugar de un mapa rígido. Tercero, abraza la paradoja. La vida y lo divino están llenos de aparentes contradicciones que en realidad son complementarias. Busca la integridad, no la perfección. Y finalmente, comparte esta búsqueda. Habla de estas ideas, no para imponer verdades, sino para abrir conversaciones, para que otros también puedan encontrar un lenguaje para sus propias experiencias internas. Si este viaje te ha resonado y te ha ofrecido una visión más profunda de tu propia fe y de la complejidad de la existencia, te invito a suscribirte a las revelaciones de Carl Jung. Déjanos un comentario contándonos cuál fue tu mayor revelación en una frase. Dale un me gusta si encontraste valor en esta conversación y comparte este video con alguien que creas que necesita escuchar estas ideas. Porque al mirar la sombra de frente, encontramos la luz más profunda. En la totalidad reside la verdadera revelación.